la invitación que se me ha hecho para venir, predicar la palabra de Dios. Siempre es un privilegio estar aquí desde hace 30 años, yo creo 30 años, 31 quizás, ya perdimos la cuenta, ya llegamos a la edad de los nuncas. Y bueno, siempre es una bendición, siempre ha sido un privilegio estar aquí y participar de estas conferencias. Y bueno, hoy no es de excepción. Si el mensaje no es de bendición para usted, por lo menos ya el canto especial lo fue, ¿verdad? Y si no es para usted una bendición eso, pues yo no sé qué es lo que está esperando. Pero definitivamente, gracias hermano Tommy, gracias a su iglesia, gracias a cada uno de los que han trabajado, sacrificado para que se lleven a cabo estas conferencias. Es un trabajar como no tienen idea. Hay gente que dice, pastores que me dicen, pastor, yo quiero tener unas conferencias. Pues adelante, échale ganas. El asunto es que ya cuando ven el paquete se rajan, ¿verdad? Qué bueno que aquí no se han rajado. Aquí siguen y siguen y siguen, gracias a Dios. Bueno, quiero agradecer también a la familia García Arellano por la canasta con fruta y con frituras, con dulces. Estos hermanos me aman mucho. Quieren que cuelgue los tenis más rápido. Soy diabético y me ponen puros dulces. ¿Cómo me aman, verdad? No, no es cierto. Gracias, hermanos, gracias. Es una bendición. Y yo sé que a los nietos les encanta todo eso. Entonces yo lo llevo para los nietos. Gracias. Bueno, antes de empezar con el mensaje, nada más quiero anunciarles, ahí está la buena literatura. En esas mesas de allá. Si todo lo demás es pirata. Entonces, por favor, hagan caso. Vayan y compren allí. Ahí está lo bueno. La mayoría de los libros que están allí, la mayoría yo los he leído personalmente y puedo recomendárselos. Entonces, aprovechen en estos días. Yo sé que hay una gran oferta de libros. Aprovechen. Va a ser de bendición. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias porque el tiempo se nos va rápidamente en el libro de Lucas, capítulo 8. Quiero traer un mensaje como el primero que se estará predicando en estas conferencias para preparar nuestro corazón, para que nosotros pensemos. Mire, si usted ha viajado, si usted ha sacrificado algo para venir a estas conferencias y que luego el día jueves que terminan las conferencias salga igual que como llegó, yo digo, ¿para qué vino? ¿Para qué? ¿Verdad? No tiene caso. Venimos para que algo suceda. Y si no sucede nada, no es culpa de las conferencias. No es culpa de la iglesia, no es culpa del predicador, es culpa de usted. Y necesitamos entender eso. Por eso quiero hablarle de lo que voy a hablarle en esta noche. Lucas capítulo 8, el versículo número 11, dice la Biblia. Esta es pues la parábola. La semilla es... ¿Qué es? ¿Qué es, hermanos? Usted conoce esta parábola, la parábola del sembrador. Aquí nuestro Señor está dando la interpretación de esta parábola. Y Él empieza diciendo que la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen una semilla? A ver, levante la mano. ¿Usted conoce una semilla de naranja, de manzana, qué sé yo? A ver, levante la mano. Que hay gente rara que no conoce una semilla. Yo no sé en qué planeta viven, pero bueno. La semilla es la palabra de Dios. Yo quiero hablarle en esta noche acerca de los resultados de la palabra de Dios. Si quiere darle otro título, póngale el fruto de la palabra de Dios. La Biblia dice que la semilla es la palabra de Dios. Y una semilla siempre va a dar fruto.
si se planta, si se siembra, si se riega, si se abona, si se cuida, esa semilla, tarde o temprano, va a dar fruto. Y si no da fruto, es que la tierra donde se sembró, y de eso está hablando el Señor aquí, no era la apropiada, estaba dura, no estaba lista para ser sembrada, y entonces la semilla se pierde. Qué tragedia sería que en esta semana tanto tiempo escuchando y escuchando y escuchando y todo se perdiera. Eso sería una terrible tragedia para usted. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque tú nos has permitido llegar hasta este lugar. Gracias, Señor, por la hospitalidad de los hermanos. Gracias por su generosidad. Ahora te pido, Señor, que tú uses a este hombre inútil para comunicar tu palabra tal y como tú quieres que sea comunicada. Háblanos, Señor, que no solamente entendamos lo que gramaticalmente se estará diciendo, pero, Señor, que entendamos el espíritu de tu palabra, que podamos dejar que como una semilla penetre profundamente en nuestro corazón y dé ese fruto que tú quieres que se produzca en nuestras vidas. Háblanos, úsame, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuáles son esos resultados de la palabra de Dios? Voy a usar este micrófono para que de esa manera pueda ver mejor aquí las notas. Vamos a ver, en primer lugar, allí en el capítulo número 15 de Juan. Mire lo que dice la Biblia. Juan, capítulo número 15, versículo número 22. Juan, capítulo 15, versículo número 22. Dice aquí la Biblia, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Medite otra vez en este versículo. Dice, si yo no hubiera venido, está hablando Cristo, ni les hubiera hablado, no hubieran escuchado mi palabra, dice Jesús, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, gracias a que me escucharon, es que la palabra de Dios ha expuesto, ha descubierto, ha mostrado su pecado y ustedes no tienen excusa. ¿Sabe cuál es el primer fruto, el primer resultado de la palabra de Dios en la vida de una persona que escucha la palabra de Dios atentamente? Convicción, convicción de pecado. La palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios penetra, la palabra de Dios descubre lo que hay en nuestro corazón. Y eso es precisamente de lo que el Señor está hablándole aquí a estos hombres. Si no me hubieran escuchado, serían sin pecado, pero ahora ya no pueden decir que no tienen pecado porque han sido expuestos a la palabra de Dios. Y hermanos, esa es la razón de por qué tenemos que salir y predicar el evangelio, hablarle a la gente de Cristo, para que un día ellos no tengan excusa delante de Dios, porque el Señor les va a decir, ustedes escucharon mi palabra, ustedes oyeron mi palabra, la semilla quiso ser sembrada en su corazón, ustedes cerraron su corazón y por eso la palabra de Dios no produjo ningún fruto, pero la semilla fue sembrada. Y es exactamente lo mismo que le digo, hermano, en estos días prepare su corazón, tenga un corazón tierno, un corazón humilde, un corazón dispuesto a que Dios trabaje en su vida. Eso es lo más impactante del rey David. Dice la Biblia que después de que él había caído en adulterio, después de que él había ordenado la muerte de Urías, después de que él había traicionado
de alguna forma al pueblo de Israel. Y viene el profeta Natán y le cuenta esa parábola, ¿verdad? Un hombre rico. Enfrente tenía un hombre pobre. Él nada más tenía, ese hombre pobre, una corderita. Y de repente el hombre rico recibió visita. Y lejos de coger una de sus corderas, fue y le arrebató violentamente la corderita que había criado aquel hombre pobre, aquel hombre sencillo, aquel hombre humilde. Y la ofreció a su invitado. Y rápidamente dice la Biblia que el rey David se levantó como un resorte y dijo: ese hombre merece la muerte, ese hombre tiene que pagar, ese hombre es culpable. Imagínese el rostro del rey David cuando el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre. La palabra de Dios penetró profundamente en su corazón, y yo creo que ahí mismo David se tiró en el piso y lloró y le dijo al Señor: Señor, perdóname, perdóname, yo no me daba cuenta de mi pecado. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, la palabra de Dios penetra en su corazón, le habla, le redarguye, le acusa, le reprende? Y a mí me sorprende. Yo no sé si aquí en la iglesia, pastor, ocurra eso, pero ¿cuántos cristianos escuchan mensaje tras mensaje y nunca vienen aquí adelante? Yo sé que aquí en Montebrón son más humildes, más obedientes. Cada vez que hay una invitación, corren al altar, se pelean por estar aquí al frente y decirle al Señor: Señor, perdóname, así como lo hizo David, ¿verdad? Allá en Celaya no, allá son duros de corazón, incircuncisos, rebeldes. Por eso aquí están al frente, miren. Y por eso lo estoy predicando, porque yo sé que estos son los más duros. Pero ¿cuántas veces el Señor nos habla? Esa es la razón de por qué en el libro de Hebreos dice que la Biblia es como una espada de dos filos que penetra, hermanos. La semilla trae fruto. La semilla trae fruto, y uno de esos frutos es convicción de pecado. Y no se siente incómodo, hermano, cuando la palabra de Dios está penetrando. Si el Señor le está hablando a usted, usted debería de estar contentísimo, diciéndole: Señor, gracias porque me hablas. Hay algunos hermanitos que se enojan y que luego vienen a reclamarle al predicador. Mire, nada más empiezo a hablar en contra de la América y luego en la puerta me esperan 2 o 3 allí. ¿Y usted a qué equipo le va? Triste equipo. Porque hay algunos hermanitos aquí que se van a ofender. Le predico para que usted se arrepienta de su pecado. Yo creo que una persona que le va a la América no puede andar bien con Dios, de ninguna manera. Y he conocido a pastores que le van a la América. Conozco uno allá en Cuernavaca que hasta su altarcito tiene ahí a Cuauhtémoc Blanco. Por favor, eso es una vergüenza. Eso es denigrar el ministerio. Dignifíquelo. Digo, por lo menos que le vayan al Monterrey, ¿no? Digo, ya de pérdida a los Tigres. Ya otros se ofendieron también. ¡Ay! La palabra de Dios trae convicción, nos redarguye. Y hermano, deje que en estos días la palabra de Dios haga su trabajo. Por eso es que el Señor Jesucristo ahí en la parábola del sembrador dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Ponga atención, ponga atención. Y hermano, algo que yo le recomiendo a los hermanos ahí en nuestra iglesia, mire, especialmente cuando hay conferencias, no hable con sus huéspedes, ni siquiera los salude. Cámbielo, póngale su pijama, métalo a la cama, dele su besito de las buenas noches y olvídese de él. Dígale: el pastor me prohibió hablar con alguien, para que al siguiente día venga y esté atento y el Señor le hable. Si usted está cabeceando aquí, está durmiéndose, ¿cómo le va a hablar el Señor? Ay, esas conferencias me sirvieron. ¿Para qué gastamos tanto dinero? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué sacrificamos? ¿Para qué?
Mire todo lo que el Señor ha hecho en nuestro país en estos últimos 30 años. Y yo creo que en gran parte se debe a estas conferencias. Dios ha obrado en una forma poderosa. Y lo vemos, hermanos, cientos, si no es que miles de iglesias han empezado en nuestro país y en otros países gracias a este tipo de actividades. Sea tierno en su corazón, sea suave, sea moldeable. Deje que la palabra de Dios penetre. Dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres enseñarme? ¿En qué ando mal? Dime, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Y cámbielo. Cámbielo. Empezando cuando llegue el momento de la invitación, venga aquí al frente y dígale al Señor: perdóname, perdóname, yo te he fallado. No solamente la palabra de Dios trae como resultado la convicción. Hay algo más que trae la palabra de Dios como resultado, fruto. Miren el libro de Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo 10, un versículo muy conocido. Desgraciadamente, muy poco practicado. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo número 17. Dice aquí la Biblia: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El segundo resultado que trae este bendito libro en la vida de una persona que deja que trabaje la palabra de Dios en su vida es la fe. Es la fe. ¿Y cómo batallan los cristianos precisamente con su fe? Ay, pastor, es que me siento tan desanimado. Ay, pastor, es que yo ya no sé qué hacer. Ore por mí, por favor, ore por mí. Y a medio mundo le andan pidiendo que oren por él. Y yo no estoy diciendo que sea malo ni pecaminoso que oremos los unos por los otros. Es una orden bíblica. Pero hermano, si usted le hiciera caso a la palabra de Dios, si usted dejara que la palabra de Dios en verdad penetrara en su corazón, repiqueteara en su cabeza, si usted estuviera leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, yo le garantizo que su fe crecería y crecería y crecería y crecería hasta que nada ni nadie le mueva. Pero por eso tenemos un montón de cristianos tan inestables, tan cambiantes, tan volubles, porque simple y sencillamente su fe no está cimentada en la palabra de Dios. Y hermano, no espere encontrar la fe en este mundo. Este mundo ataca la palabra de Dios, contradice la palabra de Dios, nos quiere hacer creer que somos tontos al creer en la Biblia. No deje que este mundo le robe su fe. Métase a la palabra de Dios, empápese de la palabra de Dios, sature su mente con la palabra de Dios. Yo me acuerdo el primer viaje que hicimos a Israel. Yo había pensado, esto eran conjeturas mías, que llegando a Israel nuestra fe iba a robustecerse, a crecer. Llegamos a Israel con esa expectativa, esperando que de una manera especial el Señor se manifestase. Y llegamos y encontramos una confusión, un enredo de religiones ahí. Yo creo que todas las religiones tienen su origen en Israel. Cosas tan raras, como unos hombres ahí que andaban con unos pantalones de esos, parecen cholos. ¿Cómo se llaman esos de esa religión, hermano Esquivel? Ahí está, pregúntele a él. Creo que hasta él trajo uno de sus pantalones, ¿no? No es cierto, 2. Nos dijo el guía de turistas, yo no sé si sea verdad, porque ya ve que los guías de turistas son más mentirosos que el mismo diablo. Porque dicen que, según ellos, hay un grupo de judíos que creen que el Mesías va a nacer de un hombre.
Y por eso traen esos pantalones, por si de repente les nace y no se dan cuenta, no se caiga. ¿Habrá escuchado usted una aberración más grande que esa? ¡Qué absurdo! Pero insisto, el mundo prefiere creer en esas mentiras que en la palabra de Dios. Es mucho más sencillo creer en la palabra de Dios. Mire este mundo, ¿qué nos dice? ¿De dónde vino este universo? De repente no había nada, ya miles de millones de años, y de repente hizo explosión y todo se formó. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero se formó. Y están tratando de meternos esa filosofía, esa forma de pensar tan constantemente a través de la música, a través de periódicos, a través de películas, a través de libros, todo tratando de hacernos creer que la Biblia es una mentira. ¿Y cuántos cristianos se tragan esas mentiras? Y por eso es que su fe se encuentra tambaleante. Hágale caso a la palabra de Dios. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó esto. No fue producto de la casualidad. Otra mentira que nos tratan de meter en la cabeza es que usted viene del chango, usted viene del mono. Su abuelito era un gorila. Su abuelita un orangután. ¿Puede imaginarse qué tonterías? Y hay gente que lo cree y lo defiende y lo dan por un hecho. Sí, es que hace miles de millones de años empezó la evolución y ahora surgieron los seres humanos. Qué contradicción. La Biblia dice que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Y debemos de creer en la Biblia. Pero insisto, usted está metido tanto en esas cosas del mundo que Satanás poco a poquito va robando su fe, va quitando la credibilidad que debe de existir en su corazón hacia la palabra de Dios. Y por eso es que de repente le asaltan dudas, por eso es que de repente siente temor, por eso es que de repente ya no cree y se encuentra desanimado. Satanás ha conseguido su propósito. Nada más hágale caso a la palabra de Dios. La palabra de Dios trae fe, produce fe en nuestras vidas. ¿Qué está leyendo usted? ¿Qué está viendo usted? ¿Qué le está metiendo a su cabeza? No le va a sacar otra cosa más que lo que le está metiendo. Dice el apóstol Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si cada uno de los que estamos aquí en verdad creyéramos en la palabra de Dios, qué cristianos tan obedientes seríamos, porque la fe se ve en la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y él lo hizo. Viajó cientos de kilómetros, dejó su familia, dejó todo lo que tenía que dejar por obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Algo tan sencillo como ir y predicar el evangelio, no lo podemos obedecer. Yo le aseguro que de este grupo aquí, más de la mitad nunca le han hablado a una persona de Cristo. Es una vergüenza, porque usted ha escuchado vez tras vez: salga a ganar almas, ve a predicar el evangelio, háblale a tu familiar de Cristo. ¿Y qué hacemos? Es que me da vergüenza, pastor. Es que yo no sé cómo hablarle. Es que... Y hablamos de tantas tonterías, tantas cosas tan vanas. La fe no solamente produce convicción, la fe produce fe. Fe. Y todo está aunado. Una cosa va ligada a la otra. Mire el siguiente resultado de la palabra de Dios. Allí en Juan capítulo número 15. Vuelva a Juan capítulo 15. Versículo número 7. Y nada de esto es nuevo. Usted lo ha escuchado. Nada más póngalo en práctica. Hágale caso al Señor. Deje que la palabra de Dios haga su trabajo. Si nosotros se lo permitimos al Señor, mire qué tremendos cristianos seríamos.
si nada más le hiciéramos caso a la palabra de Dios. Pero yo le aseguro que ya ni se acuerda de qué le predicó su pastor ayer en la mañana. ¿De qué le predicó? Ay, quién sabe. ¿Quién sabe? Hace tanto tiempo. Yo no sé de qué hablo. Es que no le importa la palabra de Dios. Pero ¿qué tal le preguntan en qué va la telenovela? ¿Cuál es la telenovela que están pasando ahorita en la noche? ¿Cuál es? Nadie sabe. Qué casualidad. ¿Sabe algo que a mí me ha impactado siempre? Televisa hizo una encuesta aquí en nuestro país. ¿Sí sabe quién es Televisa, verdad? No sabe. Pobrecito de usted, tan inocente. Usted está recluido en un monasterio. Por eso no sabe. Hizo una encuesta en todo el país, entre todas las posiciones sociales, en todas las ciudades del país. Televisa quería averiguar cuántas horas como promedio pasa un mexicano frente a la televisión. Yo creo que hasta lo encuestaron a usted. ¿Sabe cuántas horas pasa como promedio un mexicano frente a la televisión? De 4 a 6 horas. Diariamente. Diariamente. 4 a 6 horas frente a la televisión. ¿Cómo no vamos a estar embrutecidos? Atontados. ¿A qué equipo le vas? A la América. Se lo meten hasta por las narices. ¿Verdad? Yo sé que los americanistas se van a enojar conmigo. Bueno, algunos ya están enojados, ya se les ve la cara. Pero si consigo que se enojen por lo menos, qué bueno. Eso es lo que quiero. Que usted se enoje. A ver si de esa manera el Señor redarguye su corazón y cambia. Y por lo menos empiece a ir a los toros del Atlético Celaya. Digo, ya de perdiz. Pastor, ¿y ese en qué división está? No importa en qué división. Yo siempre me he preguntado, pastor, ¿qué pasaría si un cristiano leyera la Biblia diariamente de 4 a 6 horas? ¿Qué pasaría? Haga la prueba. Haga usted la prueba. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo le garantizo que no va a haber cristiano más avivado, más entusiasmado, más emocionado con las cosas de Dios que usted. Pero la vida tibia, la vida carnal, la vida rebelde que usted vive a la palabra de Dios, me dice, ¿qué tiempo pasa usted en la palabra de Dios? No, pastor, yo sí leo la Biblia. Pues no se ve, no se ve, no se ve. La semilla es la palabra de Dios, y la semilla va a dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Convicción. ¿Cuál es ese fruto? Fe. Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 15, versículo número 7. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire la siguiente frase: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición para que todo lo que pidamos a Dios, Él nos lo conceda? Que su palabra permanezca en nuestro corazón, que estemos conscientes de la palabra de Dios, que estemos obedeciendo la palabra de Dios, que estemos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios contestó en una forma palpable, tangible, su oración? ¿Cuándo fue la última vez que usted recuerda? Yo le pedí por esto específicamente al Señor, y se lo pedí, y Dios me lo concedió. Hay cristianos que nunca, no tienen ni siquiera una sola respuesta
a alguna de sus oraciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos menospreciando la palabra de Dios. Ay, pues es que siempre dicen lo mismo. Ay, pues es que siempre hablan de lo mismo. Ay, siquiera hicieran otras cosas más interesantes. Yo recuerdo a aquella hermanita que me decía, ay, pastor, es que la Biblia puras letritas. Siquiera le pusieran monitos ahí para que se haga más interesante. Qué flojos somos los mexicanos para leer, ¿verdad? Perezosos. Flojos. Mire, le preguntaron a nuestro presidente, al que ahora es nuestro presidente, ¿cuáles son los 3 libros que han impactado su vida allí en la Feria del Libro en Guadalajara? Y contestó como la mayoría de los hermanitos contestarían, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Le agarró ahí un ataque de tos, de asma, y no pudo contestar. ¡Qué vergüenza! Digo, un hombre que aspira a ser presidente de un país y no leer. ¿Qué clase de líder va a ser? Y ese es el problema con un montón de pastores en la actualidad. No leen, no leen. Por principio de cuentas no leen la Biblia. Y hermano, ni deberíamos de estar hablando de esto. Porque se supone que ya cada cristiano debería de entender y debería de ser una convicción propia, una determinación. Yo tengo que leer mi Biblia, yo tengo que leer mi Biblia, yo tengo que leer mi Biblia todos los días, pase lo que pase. Pero leyó hoy su Biblia. Ay, pastor, es que con eso de las conferencias tuvimos que viajar. Y no nos dio tiempo, tenemos tantos preparativos que hacer y no pudimos leer. Por eso andamos como andamos. Por eso venimos a unas conferencias y creemos que es pérdida de tiempo. No sacamos ningún provecho. Y hermano, ¿para qué venimos? Ahora, qué bueno que viene, porque seguramente que el Señor le va a hablar de alguna manera. Pero ¿por qué no empieza a ponerse en la misma sintonía con el Señor desde ya? Desde este momento. Decirle, Señor, yo quiero que tú me hables. Para eso vine, para eso sacrifiqué, para eso dejé mi trabajo, para eso estoy pagando. Tú háblame, Señor. Mire lo que dice ahí en 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 22. Mire lo que dice. Primera de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa, mire lo que dice la Biblia, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Porque qué? Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando usted se mete en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, satura su mente con la palabra de Dios, mire, ni tiene que andar preguntando esa pregunta que hacen un montón de cristianos carnales que quieren vivir en el filo de la navaja. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo fumar? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo tomarme una copita? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo entrar al cine? Hay un montón de hermanitos que andan buscándole 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. ¿Sabe por qué usted vive allí en el filo de la tentación? En el filo de caer en el pecado, porque no lee la palabra de Dios. Porque si usted conociera la palabra de Dios, aunque la Biblia no diga no fumes, aunque la Biblia no diga no vayas al cine, no veas esas películas, usted entendería que eso no agrada a Dios. Hay hermanitas que andan preguntando siempre, ¿y hasta dónde debo de usar la falda? ¿Hasta dónde? ¿Sabe por qué hay hermanitas así? Y yo no le veo nada de malo a esta blusa.
Yo no le veo nada de malo a esta falda. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque si conocieran la palabra de Dios, no harían esas preguntas. Esas preguntas son ociosas, salen sobrando. Y dice el Señor aquí: si guardas mis mandamientos y haces las cosas que son agradables delante de mí, pide lo que quieras, pide cualquier cosa y yo te lo concedo. Yo te doy todo lo que tú necesites, pero el requisito es que tú te metas en la palabra, tú vivas en la palabra. La palabra de Dios trae convicción, la palabra de Dios trae fe, la palabra de Dios trae oraciones contestadas. ¿Quién no necesita que Dios conteste su oración? ¿Usted no necesita? Si usted no necesita, entonces haga caso omiso de lo que estoy predicando. Haga caso omiso de lo que la Biblia dice. Pero si usted necesita que Dios conteste sus oraciones, hermano, entonces métase en la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. Viva en la palabra de Dios. Porque Dios quiere contestar sus oraciones. El poder de Dios no ha menguado, no ha disminuido. El poder de Dios sigue estando donde está. El Dios todopoderoso que creó este universo, que lo creó a usted, que lo salvó a usted, todavía está vigente. Pero hace falta que nosotros hagamos las cosas como Él dice que deben de ser hechas. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en su corazón? La Biblia dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Efectivamente, en su vida hay estos resultados, estos frutos. Honestamente usted puede decir: sí, pastor. Y mire, la Biblia está llena de enseñanzas en ese sentido. Mire lo que dice la Biblia ahí en el Salmo número 19, versículo número 7. Mire otra cosa que hace la palabra de Dios, otro resultado de la palabra de Dios. Salmo número 19, versículo número 7. Salmo 19, 7. ¿Ya lo tiene? Dice aquí la Biblia: la ley de Jehová es, ¿qué es? Perfecta. ¿Sí cree usted que la palabra de Dios es perfecta? La ley de Jehová es perfecta. Y luego mire la siguiente frase: ¿qué hace? Convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué quiere decir la palabra convertir? Que vamos en esta dirección, pero llegamos a un punto donde nos convencemos de que estamos mal, siguiendo en esa dirección, y cambiamos el rumbo de nuestras vidas. Eso lo produce la palabra de Dios. Eso lo hace en nuestro corazón la palabra de Dios. Pero si no estamos en contacto con la palabra de Dios, por eso le pregunto otra vez: ¿hay alguna diferencia en su vida de lo que usted era el año pasado y de lo que es en este año? Hay cristianos que siguen batallando con lo mismo. Hay cristianos aquí que siguen siendo borrachos. Y yo no le veo nada de malo. Como dice el hermano Fernández, la primera frase que se saben los borrachos es: Jesús hizo vino. Jesús hizo vino. Estudie la Biblia. Convierte el alma. Porque hay personas que vienen a la iglesia y vienen a la iglesia y vienen a la iglesia y no cambian. Porque no dejan que la palabra de Dios penetre en su vida. Yo he contado de ese señor Rubén. Asistió 2 años a nuestra iglesia. 2 años. Y no faltaba los cultos. Domingo en la mañana, domingo en la noche, jueves en la noche. Yo personalmente le expuse el plan de la salvación 3 veces. 3 veces.
escuchó montones de predicaciones, estuvo en conferencias, en las conferencias que nosotros teníamos cada año ahí en nuestra iglesia. Él regalaba fruta. Tenía una bodega en el mercado de abastos y él me decía: pastor, mande a algunos hermanos ahí, yo quiero regalar cajas de frutas, yo quiero regalar cajas de verdura, yo quiero regalar cajas para las conferencias. Hasta donde yo sé, nunca aceptó a Cristo. De repente desapareció. Yo no sé si todavía viva o no. Pero hasta donde yo sé, nunca recibió a Cristo. 2 años escuchando la palabra de Dios, 2 años que a alguien le testificaba. Los hermanos de la iglesia hasta le decían hermano, y no llegaba ni a primo ni a cuñado. ¿Por qué nunca hubo salvación en ese hombre? Porque él no quiso. Él no quiso. No es que Dios no haya querido, no es que la palabra de Dios haya perdido su poder, no es que el Espíritu Santo no lo haya convencido. Yo recuerdo que una vez le pregunté: señor Rubén, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Usted no es salvo? Le dije: ¿o ya recibió a Cristo? Me dijo: no, lo estoy pensando. Lo está pensando. No necesita pensarlo, señor Rubén. En cualquier momento usted puede morir y va a pasar la eternidad en el infierno. Me dijo: lo estoy pensando todavía. Yo le pregunté: ¿y por qué viene a la iglesia? Él me dijo: ¿le molesta que venga? No me molesta. Pero si usted no es cristiano, ¿por qué viene? Él me dijo: porque me gusta. Me gusta. Yo le dije: si le gusta, ¿por qué no acepta a Cristo? Va a entender mucho mejor lo que la Biblia dice. Se compró hasta su Biblia. Traía la Biblia a la iglesia. Pero no era cristiano. Y repito, yo no sé. Ojalá que un día él le haya pedido a Cristo que fuera su Salvador. Pero si no, y así hay muchos cristianos, que la palabra de Dios rebota y rebota y rebota. Y el Señor dice: déjame obrar en tu vida, déjame cambiarte, déjame ayudarte, déjame transformarte, déjame hacerte semejante a mi Hijo Jesucristo. Y usted le dice: no, más adelante, después. Entiéndalo. Si nada ocurre en su vida, a pesar de que usted escucha la palabra de Dios, no es culpa de nadie más que de usted. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta noche. Sigue trabajando en cada mente, en cada corazón aquí presente. Señor, que en verdad tu palabra obre con poder en la vida de cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciendo el resto de este culto, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.